tiempo de la transmisión en vivo del periódico Invasor. Este es nuestro canal digital para dar a conocer el acontecer de los avileños. Hoy estaremos conversando sobre el acuerdo 10.100 de 2025 del Consejo de Ministros, que tiene que ver con la asignación, posesión y pago de las viviendas que asigna el Estado. Así que si le interesa el tema, acompáñanos. Ya se encuentra con nosotros Claudia Díaz González, quien es jefa del Departamento de Derecho de la Vivienda Provincial. Claudia, un placer que esté con nosotros. Y muchas gracias por invitarme. A ver, Claudia, vamos a iniciar nuestra conversación haciendo alusión. ¿Qué dice este acuerdo 10.100 del 2025 y que se puso en vigor el 6 de marzo de 2026? Bueno, este acuerdo establece que las viviendas que sean construidas por la vía estatal o que queden a favor de los consejos de la administración se pueden entregar en tres conceptos a la persona natural, ya sea en propiedad, en arrendamiento y en usufructo. Perfecto, vamos entonces a desglosar. ¿Cuáles son los propietarios? ¿Cuáles son los usufructuarios? A ver, los propietarios son los que tienen el poder adquisitivo para pagar dicha vivienda en un término de 30 años, descontándosele de su salario hasta un 20%. ¿Ya? Puede ser hasta unas 360 mensualidades. Perfecto. Establecidas por el banco. Que en el acuerdo anterior no era así, era tan solo de un 10%. Ahora este acuerdo es a partir de un 20% del salario de esa persona. Exactamente. Ahora, la condición de propietario es cuando ni en un 20% esa persona puede pagar el valor total de la vivienda. ¿De propietario? De arrendatario. De arrendatario, perfecto. Ya, la condición de arrendatario es cuando ni sustrayéndosele el 20% del salario se puede pagar el valor total de la vivienda en un término de 30 años. Y el usufructuario es cuando sencillamente no puede pagar la vivienda. No tiene las condiciones para ello. Perfecto. Vamos entonces a hacer la salvedad que estas personas que van a ser propietarios de la vivienda, rigen este acuerdo, que es el 20% de su salario, a 360 cuotas. Exacto. Perfecto. Ahora, Claudia, ¿qué sucede con aquellas personas vulnerables que han sido damnificados por eventos climatológicos en cuanto a estas viviendas? A ver, a estas personas el Estado le entrega un subsidio de hasta un 50% para que puedan reconstruir su vivienda. Perfecto. ¿Qué sucede ya cuando estas personas tengan este subsidio? ¿Dónde deben acudir? ¿Al banco? Al banco, sí. Deben acudir al banco, al igual también que estos propietarios, cuando ya se le otorga la vivienda, deben acudir al banco para que entonces se le haga la asignación del 20% por las mensualidades, 360 mensualidades. Pero de ese tema vamos a hablar en tan solo segundos. Quédese con nosotros. Continuamos nuestra conversación y ahora lo hacemos con Janet Delgado Morales, quien es especialista en créditos personales en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro. Janet, un placer que estés por acá. Un placer para nosotros también. Vamos entonces a conocer hasta dónde se encuentran implicados los compañeros del banco en este acuerdo 10.100 de 2025, de acuerdo a las viviendas, propietarios. ¿Hasta dónde están implicados ustedes? Bueno, mira, nosotros nos sentimos implicados de una forma bastante comprometedora con estas nuevas leyes, sí, porque de hecho atendemos a la población igual que atiende la vivienda. En el caso nosotros vamos a tratar algunos aspectos de la Ley General de la Vivienda, perfecto, como son las asignaciones de los títulos de propiedad a estas personas, que se les asignen las resoluciones para el otorgamiento de sus propiedades de vivienda, y la asignación también o el otorgamiento de los créditos personales que se realizan en el banco para el pago de estas viviendas. Es la facilidad que se le da al cliente. Para ello, de forma general, la asignación de estas viviendas estatales se le otorgan a aquellas personas que pagan de una forma total o de una forma parcial por créditos que da el banco para la asignación, para pagar el crédito de
de estas viviendas. Perfecto, Janet. Vamos entonces a ya ser más concreto y más específico en cuanto a las cuotas que norma este acuerdo. Anteriormente era un 10% del salario de este propietario en 240 cuotas. Ahora esto ha cambiado. De 240. Coméntame esto. Ajá. A ver, como bien dijiste anteriormente, era el 10% de los ingresos de cada persona y que era un máximo de 240 mensualidades. Sí. En estos momentos, estos acuerdos que son tomados ahora, se implantan la nueva modalidad de hasta un 20% de los ingresos de cada persona y se extienden los plazos a pagar estas mensualidades a 30 años, es decir, a 360 mensualidades. En este plazo que están pagando, se acepta que el cliente haga pagos anticipados. Esto quiere decir que puede pagar mensualidades adelantadas y de esta manera las mensualidades van disminuyendo y además también disminuyen los intereses bancarios. Ay, estaba loco por toser. ¿Ya? Bien. Janet, ¿qué puede hacer una persona, un cliente, un propietario que estaba acogido a la nueva resolución, a la vieja resolución, perdón, a la antigua resolución y no había podido pagar su vivienda? ¿Qué hacer ante este nuevo acuerdo? Bueno, mira, hay varios clientes, hay muchos clientes que se encuentran en esta situación, que fueron parados sus procesos porque realmente no les daba para pagar en 240 mensualidades, que era el máximo de las cuotas. En estos momentos esos clientes pueden presentarse al banco y determinar si caen dentro del plazo de los 360 meses y se le ajustan las mensualidades a estos plazos, o de lo contrario, si se le saca la capacidad de pago y pasan esas mensualidades, según sus ingresos, pasan esas mensualidades a más de 360 plazos, tienen que regresar a la vivienda para que se ajuste ese acuerdo, esa parte donde dice que tienen que pagar en tantas mensualidades. Se haga una subsanación de ese párrafo y retorne al banco para introducir en el sistema. Y ya entonces sí podría normalmente empezar a pagar. Sí, sin proceso. Sí, cae dentro de los 300, siempre ajustándose al plazo de los 360 meses. Y aumentándole, los ingresos, que eso le favorece, aumentándole los ingresos al 20%. Perfecto. ¿Y cómo procede el pago para aquellas personas con bajos ingresos? A ver, mira, para aquellas personas que tienen bajos ingresos se les puede hacer considerar como arrendatarios, que se le tendría en cuenta el 10% de los ingresos, es menos, y también se les extendería el plazo a los 360 días. También se les considera que pueden pagar por adelantado, aunque como ellos tienen pocos ingresos, lógicamente van a cumplir el término de los 360 meses, pero tienen la facilidad de que es al 10% y con un máximo de plazo de 360 meses. 360 meses. ¿Y si hubiera algún caso que no puede pagar por algún motivo? En esos casos se declararía usufructuario, que en estos casos la vivienda es quien determinaría, porque ya ellos de oficio desde allí vienen con esa consideración como usufructuario, que no se les cobra nada. De todos modos, es muy importante destacar, mencionar, que si en algún momento los ingresos de estas personas cambian, ellos pueden presentarse y cambiar la modalidad de los pagos. Es decir, que de usufructuario podría pasar a arrendatario y de arrendatario pudiera pasar a propietario y se le tendría en cuenta lo que ya pagaron por el concepto anterior para declararlo en propiedad, considerando lo que anteriormente había pagado. ¿Desde cuándo está en vigor? ¿Ya ustedes están...? Sí, ya estos acuerdos están en vigor. Incluso aquellos trámites que se encuentran en proceso se pueden ajustar a estos acuerdos. Perfecto. Muchísimas gracias, Janet, por estar con nosotros. A ustedes les recuerdo que pueden encontrarnos en las redes sociales como @invasorpress. Yo soy Igna Bella y en nombre de todo el equipo que me acompaña, muchas gracias.